¿Listo? Buenas tardes, queridos hermanos. Quiero pedirles disculpa porque tuvimos un pequeño inconveniente con el camarógrafo, digamos, y no pudimos grabar a tiempo. Pero aquí estamos. Pido disculpas una vez más a todos mis hermanos. Arrancamos con la escuela de ministerio. Cuando miramos la palabra de Dios, encontramos que hay consejos que son muy fuertes y para nuestro tiempo, pero no para el momento cuando fue escrito, y de manera que nosotros medio que nos asombramos de estos, pero que los principios son los mismos, son válidos hasta nuestros días, de manera que hacemos bien en mirar atentamente la palabra de Dios. El apóstol Pablo, después de señalar falsas doctrinas y falsos maestros, lo confronta a Tito en el capítulo 2 y le dice: pero tú, ahí está, tú no seas como los otros, tú, dice, habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Hermanos, quiero que sepan, queridos obreros, hermanos que están escuchando, que la única religión, si podemos llamarle religión, que tiene una doctrina tan abundante es el Evangelio. Ninguna otra religión tiene doctrinas, tiene solamente 2, 3 cositas que chao. Pero el Evangelio tiene una doctrina muy rica, una enseñanza muy, muy profunda y hermosa para todo, para beneficio propio de nosotros. Es un Padre que nos ama, es un Padre que nos habla, y un Padre bueno nunca va a hablar para perjudicar a sus hijos. Todo lo contrario, es para bendición nuestra. Así que hacemos bien en estar atentos a la palabra de Dios. Como el Señor le dijo aquí al apóstol Pablo, a Tito: pero tú, o sea, tú tienes una misión distinta, Tito. Tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Y bueno, ahora vienen consejos para los ancianos, las ancianas, pero no los ancianos de ministerio, sino los ancianos de edad. En una iglesia tenemos gente de toda edad. Hay ancianos también, personas que es digna de respeto y que tenemos que estar atentos también a ellos, porque ellos también tienen una palabra de consejo, una palabra que lo han vivido por la experiencia y son de gran utilidad en la obra de Dios. Y entonces esta carta es enviada a Tito en la isla de Creta, donde la gente vivía muy mal, eran gente muy bruta, gente muy... tan es así que se habían hecho famosos por ser, dice, perezosos, mentirosos, malas bestias, glotones y ociosos. ¿Qué le parece? Con esta clase de personas así, de conductas tan desviadas, Tito tenía que establecer la palabra, la buena doctrina, la buena enseñanza, y dice que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. Qué lindas palabras, ¿no? Claro, una persona que ha vivido mal, de repente escucha estas palabras y dice: bueno, acá el asunto es encaminarse, hay que ponerse sobre los rieles para caminar derecho. Sanos en la fe, sanos en el amor y la paciencia. Y las mujeres ancianas también. Las mujeres ancianas en la iglesia tienen una gran misión. No solo las ancianas de ministerio, sino también las ancianas de edad. Y dice que se porten bien, que no sean calumniadoras, sino maestras del bien. Tenían que ser maestras del bien. Y tenían que enseñar a las mujeres más jóvenes a amar a sus maridos, a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Mire, la palabra de Dios siempre necesita ser respaldada por una conducta y un ejemplo. Si uno habla y da consejo a otro y no puede mostrarle el ejemplo, mejor que no hable. Porque la conducta, el ejemplo, tiene más fuerza que la palabra. A veces hay personas que son muy buenos para aconsejar, pero luego, perdón, su vida deja mucho que desear. Entonces Pablo estaba diciendo que Timoteo tenía que ser ejemplo, y también estas damas ya de cierta edad
para que ayuden a las más jóvenes a criar a sus hijos, a cuidar su casa, a hacer casta, a cuidar la intimidad del hogar, etcétera, etcétera. Asimismo, dice, exhorta a los jóvenes también para que sean prudentes, presentándote tú como ejemplo de buenas obras. Mire, a Tito lo pone contra la pared, que Timoteo, ¿no? Tito, exhorta a los jóvenes, pero mostrate tú como ejemplo de buenas obras. Damos gracias a Dios, hermano, que siempre hay ejemplo en la obra de Dios. Siempre hay aquellas personas a las cuales admiramos y es digno de imitar. Y es bueno tener en cuenta que debemos imitar lo bueno y no lo malo. Lamentablemente hay personas que encuentran un rebelde y como, bueno, ellos también son un poco rebeldes, ya se conectan, ¿no? Los polos se atraen, como decimos. Pero en este caso hay que identificar a aquellas personas que tienen buena conducta, en especial los jóvenes, dice, mostrándote tú como ejemplo de buenas obras en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad. Mire qué palabra, qué valor tiene la palabra de Dios para nosotros, ¿no? Podemos aprender, podemos aferrarnos a la palabra y, bueno, como jóvenes aún podemos ser maestros de la palabra de Dios, enseñando a otros, ¿no es cierto?, estas verdades. Palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. ¿Qué le parece? Podemos, con la conducta, con el buen ejemplo, con nuestra vida cristiana, consagrada al Señor, podemos ser ejemplo y el adversario no tiene nada. No tiene, como dice el Señor, ahí viene el diablo y él no tiene nada en mí. No hay ninguna playa ahí de donde el enemigo pueda meterse, sino que tapamos la boca al adversario. El versículo 9 dice, exhorta a los siervos que sean prudentes y se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones. Esto habla del patrón y de los empleados. Y a veces hay personas respondonas, pero yo no conozco ninguna persona respondona que haya progresado en la vida. No, siempre están ahí, sube, baja, y siempre, y son respondones, porque el patrón no le puede decir nada. Yo recuerdo en mi tiempo de trabajador de la fábrica de tapicería, tapizábamos muebles, y yo había entrado como aprendiz, y luego seguí creciendo, y crecía, pero el sueldo no crecía. Y un día le dije al patrón que si me aumentaba el sueldo, era como ponerle un fósforo a la nafta. Se enojó tremendamente. Gritó, hizo de todo. Y luego yo me mantuve en silencio porque no había dicho nada grave. Simplemente le había dicho que aumente el sueldo. Y después que protestó un montón, dice, bueno, ¿cuánto querés ganar? Entonces, no valió la pena tanto barullo y tanto enojo por una palabra. Pero a veces hay personas así, que una palabra los desequilibra y empiezan a responder y esto y el otro. No, jóvenes cristianos en la iglesia, recibir los consejos, recibir la palabra, recibir el mensaje del Señor y meditar, porque siempre el Señor tiene lo mejor para nosotros y es bueno estar atento. Y en los trabajos también. Más hoy, si queremos perseverar en los trabajos, y bueno, vamos a tener que aguantar un poco y soportar alguna cosa y no ser respondones. Exhorta a los siervos que se sujeten a sus amos, que agraden en todo y que no sean respondones. No defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Cristo. Mire que con el comportamiento, ¿no?, y con la consagración al Señor y con el buen ejemplo, adornamos la doctrina. Qué linda esa palabra, me encanta, porque los adornos son siempre cosas preciosas, a lo mejor un adorno de un anillo o un collar, siempre son perlas, son diamantes, son cosas preciosas, y nosotros nos transformamos en adornos de la doctrina de Cristo. Mire, una doctrina con adorno de esa manera se transforma en algo placentero, algo lindo, algo hermoso, que disfrutamos de la felicidad de la doctrina, del gozo, de la alegría. No una doctrina seca, muerta, que andamos con la cabeza gacha, castigándonos a nosotros mismos. Eso no adorna ninguna doctrina. Lo que adorna la doctrina es ser fieles al Señor y ser ejemplo, haciendo siempre lo que agrada al Señor.
Y luego viene una palabra muy interesante para todo el mundo, para todas las personas. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Qué tremenda palabra esta, ¿no? No, el Señor no hace excepción de persona. Cristo murió por todos en la cruz del Calvario. No hay tal cosa como este es muy pecador, el otro menos pecador, el otro... No. El Señor no califica. Hay una gracia que ha sido derramada para salvación a todos los hombres. Como un llamado. Hay perdón, hay salvación, hay misericordia, hay gracia abundante. La Biblia dice que cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. La gracia, hermano, es un favor no merecido, ganado por Cristo en la cruz del Calvario. Y dice que esa gracia nos enseña algo. ¿Qué nos enseña? Que renunciando, dice, a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria y piadosamente. ¿Qué le parece? Vivir bajo la gracia de Dios, esa gracia nos enseña que debemos, los deseos mundanales, toda impiedad y deseo mundano. La impiedad sería lo contrario a la piedad, pero dice que la piedad nos enseña que debemos deshacernos de los deseos mundanos y vivir en este siglo como Dios manda, aguardando la esperanza. Los cristianos tenemos esperanza. La esperanza bienaventurada, dichoso, feliz el que tiene esta esperanza y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Está señalando que el cristiano no mira solo esta tierra. Está mirando también la vida eterna, está mirando más allá, está preparándose para el encuentro con su Señor. Y si de repente el Señor demora, que tenemos que partir con el Señor, nuestro cuerpo va a la sepultura, esperando el día de la resurrección. Morimos con esperanza. Un día Cristo viene y dará la orden, y los muertos en Cristo resucitarán primero, dice la Escritura. Así sucederá cuando Cristo venga. Todos aquellos que tienen esperanza. Pablo escribió a los hermanos en Tesalónica, les dijo, no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Hay una diferencia, ¿no? La humanidad se divide por el que tiene esperanza y el que no tiene. Hay esperanza terrenal, humana, y es bueno. Esperar que todo va bien y que nuestros hijos van a crecer, van a ser educados, van a ser personas de bien para la sociedad. Es una esperanza terrenal y está bien, pero hay una esperanza que trasciende, que va más allá. Porque la vida en la tierra es una vida pasajera. Aquí estamos de paso nada más. Vamos marchando hacia una vida mejor, una vida con Cristo en la eternidad. Hay muchos de nuestros hermanos en este tiempo, en todo el mundo, han partido con el Señor. De manera que el cuerpo vuelve a la sepultura, pero el espíritu se va con Cristo y el cuerpo espera el día de la redención del cuerpo, que será cuando Cristo venga. Qué hermosa esperanza, qué glorioso. Y aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. ¿Cuál es el pueblo de Dios hoy? La iglesia. La iglesia. Ahí es el Señor se manifiesta en la iglesia. El apóstol Pedro señaló en capítulo 2, versículo 9, dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Qué texto tan hermoso, ¿verdad? Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Cristo pagó un precio muy alto por la iglesia. Pagó el precio nada menos que su sangre, inocente, muriendo por los culpables. Él compró con su sangre la iglesia que es su pueblo, pueblo adquirido por Dios, un pueblo celoso de buenas obras. Que podamos mirar la palabra con atención, hermano, y pensemos
Qué privilegio tengo de ser parte de este pueblo. No soy un huérfano espiritual, no ando por la calle mendigando espiritualmente. Tengo un hogar, tengo una casa, tengo un pueblo y tengo un Padre amoroso que nos guarda y nos protege. Qué bendición es ser miembro de la iglesia de Cristo. Oh, ahí dice que el Señor envía bendición y vida eterna. El Señor está preparando, Él ha redimido un pueblo celoso de buenas obras para Él, el pueblo, la iglesia de Cristo, y nosotros somos miembros los unos de los otros. Y luego Pablo termina diciéndole a Tito, esto habla, esto, no otra cosa, esto, la palabra, con toda autoridad. No tenemos autoridad propia. La autoridad viene de Dios cuando podemos decir, así dice la palabra de Dios. Así dice el Señor. Entonces lo decimos con autoridad de Dios en nuestras vidas. Esto habla y exhorta, reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Qué interesante, hermano. El Espíritu Santo se hace cargo para que las personas no nos desprecien, sino que estén atentos a la palabra. No tenemos palabra propia en el sentido personal. Tenemos acá en la tierra para dar una opinión, por supuesto. No somos muñecos manejados. Somos personas libres y podemos opinar sobre ciertas cosas, pero cuando se trata del mensaje, no se olvide que Pedro dijo para que demos testimonio, ¿no es cierto?, para que podamos anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Cuando se trata de la palabra de Dios, ahí nosotros quedamos escondidos tras la cruz de Cristo, escondidos tras el mensaje. Y es el mensaje del Señor el que tiene valor, tiene importancia y produce milagro. Produce milagro. La palabra de Dios dice, envió su palabra y los curó y los libró de su ruina. Dichoso el hombre y la mujer que recibe este mandato de predicar el Evangelio y anunciar estas virtudes gloriosas del Señor. Un abrazo, hermano, Dios le bendiga. Y nos queda el último capítulo de Tito, el capítulo 3. Así que les recomiendo leer ese capítulo y el sábado próximo estaremos comentando este capítulo 3 del libro de Tito, tan importante. Dios le bendiga y vuelvo a pedir disculpas por la tardanza, pero aquí estamos, hemos podido proclamar el Evangelio. Un abrazo. Quiero también anunciarles a los hermanos y personas que estén atentas que mañana, Dios mediante, estaremos en el templo en José Cepaz, calle Coliqueo, 2151 de José Cepaz. Ahí estaremos junto a nuestros hermanos, de manera que el programa de las 10 va a salir a las 6 de la tarde. Mañana a las 6 de la tarde, un mensaje al corazón. Dios les bendiga. Me uno a mi esposa enviándoles un abrazo y un saludo cariñoso para todos. Amén y amén.